¿Alguna vez has probado un platillo que te haga sentir el latido de la historia? En los días de la independencia de México, entre 1810 y 1821, las cocinas de los hogares, los campamentos insurgentes y las fondas eran más que lugares para alimentarse. Eran refugios de resistencia, donde los sabores unían a las familias y a los luchadores que soñaban con la libertad. Las abuelas, los cocineros de los mercados y las mujeres que seguían a los ejércitos preparaban guisos humildes pero llenos de alma, usando los ingredientes de la tierra para sostener el espíritu de un pueblo en lucha. Hoy te llevamos por un viaje nostálgico a través de 15 platillos que alimentaron la independencia de México, cada uno con una historia que resuena con el grito de libertad. Desde recetas sencillas que nacieron en tiempos de escasez hasta delicias que celebraban las victorias, este recorrido está lleno de sabores que te harán suspirar. Quédate hasta el final para descubrir un platillo que está resurgiendo, llevando el eco de la lucha a las mesas modernas. Prepárate para el antojo y un viaje al corazón de la independencia. 1. Caldo de maíz con hierbas, el sustento del campo. En los campamentos insurgentes de 1810, el caldo de maíz con hierbas era un abrazo caliente para los luchadores. Los granos de maíz seco, cocidos lentamente con hierbas como epazote o cilantro silvestre, creaban un caldo claro y reconfortante. A veces se añadían chiles secos para un toque de calor. Servido con tortillas duras o totopos, era una cena sencilla que sostenía a los rebeldes en las noches frías. Las mujeres que seguían a los ejércitos lo preparaban con lo que la tierra ofrecía, convirtiendo lo humilde en fortaleza. Aunque los caldos modernos lo han reemplazado, este platillo sigue evocando el espíritu de resistencia en los campos de México. 2. Tacos de cecina con salsa de molcajete, el bocado de los caminos. Los tacos de cecina eran un secreto portátil en los caminos de la independencia, especialmente en las sierras de Querétaro y Guanajuato. La cecina, carne de res salada y secada al sol, se asaba en fogatas y se servía en tortillas de maíz con una salsa de molcajete hecha de jitomates asados, chiles serranos y ajo. Era una cena rápida para los insurgentes que marchaban sin descanso. Las abuelas y cocineras de los pueblos preparaban la cecina con cuidado, asegurando que durara semanas. Con la popularidad de otros tacos, esta receta quedó en el olvido, pero su sabor salado sigue resonando en la memoria de la lucha. 3. Guisado de flor de izote, la flor de la resistencia. En las zonas rurales de Hidalgo y Puebla, el guisado de flor de izote era un tesoro escondido durante los años de la independencia. Las flores de izote, recolectadas de las yucas silvestres, se cocían con cebolla, jitomate y un toque de chile de árbol, creando un platillo suave y ligeramente dulce. Servido con tortillas y frijoles, era una cena que alimentaba a las familias en tiempos de escasez. Las abuelas sabían encontrar estas flores en los cerros, convirtiéndolas en un símbolo de supervivencia. Con la urbanización, este guiso quedó atrás, pero su delicadeza sigue evocando el ingenio de la época. 4. Pollo en salsa de pipián sencillo, el sabor de la unión. El pollo en pipián sencillo era un platillo que unía a los insurgentes en los campamentos de Michoacán en 1810. Hecho con semillas de calabaza molidas, chiles secos y un toque de ajo, esta salsa verde envolvía al pollo cocido, creando una cena sustanciosa pero fácil de preparar en grandes cantidades. Servido con tortillas, era un platillo que las cocineras preparaban para alimentar a los ejércitos. Las abuelas lo hacían con lo que tenían a mano, llenando el aire de aromas tostados. Con la popularidad de moles más complejos, esta versión quedó en el olvido, pero su simplicidad sigue siendo un eco de las noches de lucha. 5. Tamales de frijol con hoja santa, el paquete de esperanza. En los pueblos de Veracruz y Oaxaca, los tamales de frijol con hoja santa eran un secreto que alimentaba a los rebeldes. Los frijoles negros, molidos con hoja santa para un toque aromático, se envolvían en masa de maíz y se cocían en hojas de maíz. Servidos con una salsa de chile morita, eran una cena portátil que los insurgentes llevaban en sus marchas. Las mujeres los preparaban en grandes cantidades, compartiendo el trabajo entre familias. Con la llegada de tamales más comunes, como los de pollo, esta receta quedó atrás, pero su sabor herbal sigue evocando el espíritu de la independencia. 6. Caldo de carne seca, el consuelo de los largos caminos.
El caldo de carne seca era un tesoro en los campamentos insurgentes de los años 1810, especialmente en el norte de México. La carne seca, fácil de transportar, se cocía con papas, zanahorias y un toque de chile pasilla, creando un caldo robusto que calentaba el cuerpo. Servido con tortillas y limón, era una cena que sostenía a los luchadores en sus travesías. Las cocineras de los ejércitos lo preparaban con maestría, aprovechando cada pedazo de carne. Con la preferencia por caldos más frescos, esta receta quedó en el olvido, pero su sabor profundo sigue siendo un eco de la resistencia. 7. Tostadas de queso fresco con salsa de chile cascabel, la cena ligera. En los mercados de Querétaro y San Miguel de Allende, las tostadas de queso fresco con salsa de chile cascabel eran un secreto sencillo durante la independencia. El queso fresco, desmoronado sobre tostadas crujientes, se cubría con una salsa de chile cascabel, jitomate asado y ajo, molida en molcajete. Era una cena ligera que las vendedoras ofrecían a los insurgentes y pobladores. Las abuelas la preparaban para las noches rápidas, cuando el tiempo era escaso. Con el auge de tostadas más elaboradas, esta versión quedó atrás, pero su frescura sigue evocando las plazas de la época. 8. Mole de olla sencillo. El sustento de los pueblos. El mole de olla sencillo era un guiso que alimentaba a las familias en los pueblos de Guanajuato durante la independencia. Hecho con carne de res, calabacitas, elotes y un caldo espeso de chile guajillo, era una cena completa que unía a la comunidad. Las abuelas lo cocinaban en grandes ollas, compartiéndolo con los vecinos y los insurgentes. Servido con tortillas frescas, era un platillo que reflejaba la generosidad de la época. Con la llegada de versiones más modernas, esta receta quedó en el olvido, pero su calidez sigue resonando en la memoria colectiva. 9. Tortitas de maíz molido, el ingenio de la escasez. Las tortitas de maíz molido eran un secreto salvador en los hogares de los años 1810, cuando los recursos eran limitados. El maíz seco se molía en un metate, se mezclaba con agua y un poco de sal, y se formaban tortitas que se freían hasta quedar crujientes. Servidas con una salsa de jitomate y chile de árbol, eran una cena sencilla pero satisfactoria. Las abuelas las preparaban para alimentar a la familia en tiempos difíciles. Con la abundancia de otros platillos, estas tortitas quedaron atrás, pero su simplicidad sigue evocando el espíritu de supervivencia. 10. Enchiladas de frijoles refritos, el sabor de la resistencia. En los campamentos de Morelos, las enchiladas de frijoles refritos eran un platillo que sostenía a los insurgentes. Las tortillas de maíz se rellenaban con frijoles refritos, se bañaban en una salsa de chile ancho y se espolvoreaban con cebolla cruda. Era una cena rápida y nutritiva, fácil de preparar en fogatas. Las cocineras las hacían con amor, compartiendo el alimento entre los luchadores. Con la popularidad de enchiladas de carne, esta versión quedó en el olvido, pero su sabor terroso sigue siendo un eco de la lucha. 11. Guisado de nopal con carne de cerdo, la fuerza de la tierra. El guisado de nopal con carne de cerdo era un tesoro en los hogares de Puebla durante la independencia. Los nopales tiernos se cocían con trozos de cerdo, jitomate y chile serrano, creando un platillo jugoso y ligeramente ácido. Servido con tortillas, era una cena que reflejaba la abundancia de la tierra. Las abuelas lo preparaban para las familias que apoyaban la causa insurgente. Con la preferencia por guisos más elaborados, esta receta quedó atrás, pero su frescura sigue evocando las cocinas de la época. 12. Sopa de garbanzos con epazote, el calor de la comunidad. La sopa de garbanzos con epazote era un secreto reconfortante en los pueblos de Michoacán en los años 1810. Los garbanzos, cocidos con epazote, cebolla y un toque de chile guajillo, creaban un caldo espeso y aromático. Servida con tortillas y limón, era una cena que unía a las familias y a los insurgentes. Las abuelas la preparaban en grandes cantidades, compartiéndola con los vecinos. Con la llegada de sopas más modernas, esta receta quedó en el olvido, pero su calidez sigue siendo un eco de la solidaridad de la independencia. 13. Tacos de verduras asadas, el ingenio del campo. En los campamentos insurgentes, los tacos de verduras asadas eran un secreto sencillo pero delicioso.
Calabacitas, cebollas y chiles poblanos se asaban en fogatas y se envolvían en tortillas de maíz con una salsa de chile de árbol. Era una cena ligera que aprovechaba los vegetales disponibles. Las cocineras de los ejércitos los preparaban para estirar los recursos. Con la popularidad de tacos de carne, esta versión quedó atrás, pero su frescura sigue evocando las noches bajo las estrellas. 14. Frijoles con chorizo de campaña, el sabor de la marcha. Los frijoles con chorizo de campaña eran un platillo que alimentaba a los insurgentes en sus largas marchas. Los frijoles de olla se mezclaban con un chorizo rústico, hecho con carne de cerdo y especias locales, cocido en manteca. Servidos con tortillas, eran una cena sustanciosa que daba energía para la lucha. Las abuelas y cocineras los preparaban con lo que tenían a mano, asegurando que nadie pasara hambre. Con la llegada de platillos más refinados, esta receta quedó en el olvido, pero su sabor robusto sigue siendo un eco de la resistencia. 15. Chiles rellenos de queso en salsa de jitomate, el tesoro resucitado. Los chiles rellenos de queso en salsa de jitomate eran un tesoro en los hogares de Dolores Hidalgo y Querétaro durante la independencia. Los chiles poblanos se rellenaban con queso fresco, se capean con huevo y se freían ligeramente antes de cocerse en una salsa ligera de jitomate con un toque de canela. Servidos con arroz, eran una cena que celebraba las pequeñas victorias. Las abuelas los preparaban para levantar el ánimo de la familia y los insurgentes. Aunque los chiles rellenos modernos son más comunes, esta versión sencilla ha sido rescatada por chefs mexicanos que la presentan en restaurantes como un homenaje a la independencia. Su resurgimiento está llevando este sabor histórico a mesas modernas, gritando libertad en cada bocado. Estos 15 platillos no eran solo comida, eran el latido de un México que luchaba por su libertad, uniendo corazones en cada bocado. Desde los guisos humildes de los campamentos hasta las delicias que celebraban la esperanza, cada receta cuenta una historia de resistencia y amor. Si este viaje despertó un recuerdo o te dio antojo, déjanos un like, suscríbete y comparte en los comentarios. ¿Cuál de estos platillos te gustaría revivir? ¿Conociste alguno en los relatos de tu familia? Nos vemos en la próxima mesa llena de historia, porque recordar es volver a saborear.